Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este segundo video vamos a ver la segunda parte del estudio devocional. En el video anterior vimos hasta el paso número 4 y ahora a partir del paso número 5 vamos a aprender cuáles son las aplicaciones personales o más bien la parte práctica de este estudio devocional. ¿Qué es lo que me está enseñando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme para mi vida y cómo lo puedo aplicar? Bueno, en el punto 5a vamos a ver los ejemplos a seguir, cuáles son aquellas cosas que debo hacer. Y en el 5b, cuáles son las cosas negativas o las que debemos evitar. Pueden ser aquellos pecados que tenemos en nuestra vida o aquellas cosas que tenemos que empezar a cambiar. Bueno, el versículo que estábamos usando, como se acuerdan, era Juan 3:16. Lo vamos a leer de nuevo para recordarlo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, para el primer punto, en los ejemplos a seguir, vamos a tener lo que son nuestros deberes, las demandas o los mandatos. Por eso empezamos con esta palabra que es debo hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces vamos a analizar el versículo a ver qué es lo que nos está enseñando o tratando de decirnos para entender qué es lo que debemos hacer. Dice que Dios nos amó de una manera tal, como habíamos dicho en el video anterior, que es una manera tal, que es tan grande, que entregó a su Hijo. Entonces aprendimos que su amor era muy grande, o sea que Él nos ama de una manera muy, muy grande. Entonces, una de las formas de interpretar esto en cuanto a la aplicación personal es que nosotros también debemos amar a las personas como Dios también las ha amado. Entonces, como primer punto podríamos poner, debo amar a las personas como Dios nos ha amado. Bien, ese sería uno de los primeros puntos. En el segundo punto podemos poner en que debemos ser agradecidos. Ahora, ¿por qué? Bueno, si Dios, con su gran amor, nos ha entregado a su único Hijo, ¿cómo no voy a estar agradecido de lo que Él ha hecho por mí? Entonces, un mandamiento o algo que debo hacer es que debo estar agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a pasar al 5b y vamos a ver las cosas negativas a evitar. Y en esto están los pecados, los desperfectos o las maldades. Y vamos a empezar con esta frase que es no debo, aquellas cosas que no debemos hacer. Bueno, pensemos un momento. Si Dios dice que Él nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, entonces los que no creen se van a perder. Entonces lo que no deberíamos hacer es, por ejemplo, ser indiferentes, o sea, solamente quedarnos con esta información para nosotros y dejar que las personas se pierdan por no conocer de Dios, por no conocer de este gran amor que Él tuvo para con nosotros al entregar a su Hijo. Si yo me quedo con esto y no lo comparto, entonces estoy cometiendo un pecado y siendo indiferente con las personas al no presentarles el amor de Dios, porque es tan grande que Él hizo algo para que todos pudieran conocerlo. Entonces, uno de los no debo puede ser, no debo ser indiferente con esta noticia, no debo ser indiferente con las personas y poder compartirlo. ¿Qué otra cosa podemos pensar? En un momento nos dice que nos va a dar una vida eterna. O sea que nos va a dar algo después de esta vida que es mucho más importante de lo que estamos viviendo acá. O sea que lo más importante que nosotros vamos a tener por el resto de nuestra vida es vivir eternamente con Dios. Entonces podemos, por ejemplo, definir que no debemos afanarnos. ¿Qué significa eso? No debemos preocuparnos por aquellas cosas que nos pasan en esta vida, sino estar mucho más gozosos y felices de que Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Si yo estoy constantemente pensando en qué voy a hacer mañana, en qué voy a tener mañana, qué voy a trabajar, qué voy a estudiar,
Si voy a tener todo lo que quiero, lo que me gusta, muchas veces podemos caer en el pecado de estar constantemente afanados por eso. O sea que lo único que me preocupa es eso. Pierdo el foco de lo que Dios quiere para mi vida y dejo de pensar en esa vida eterna que Él tiene para mí. Bueno, vimos algunos casos prácticos de qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, y ahora empezamos a entender cómo el estudio devocional nos empieza a ayudar a poner en práctica lo que acabamos de ver en solamente un solo versículo. Bueno, ahora es hora de que traten ustedes de empezar a hacer su propio estudio devocional. Recuerden que este es un método, hay muchos métodos que los pueden usar. Esto es algo básico, es muy sencillo, pero les va a ayudar a comenzar. Y de a poco pueden ir desarrollando más preguntas, más objeciones que se pueden hacer con respecto a la palabra, y a medida que busquen también párrafos más grandes, capítulos más largos, van a encontrar más información. No olviden siempre acercarse a la palabra en oración, pidiéndole a Dios que los guíe, pidiéndole a Dios que los ayude a entender lo que está escrito en su palabra, para que eso también sea un beneficio para sus vidas. Es el Espíritu Santo el que siempre les va a estar enseñando qué es lo que Dios tiene para ustedes. Encomiéndense a Él, búsquenlo, siempre en oración y en su palabra, para poder conocerle cada día más. Bueno chicos, hasta acá el video. Estoy muy contento porque sé que algunos ya están poniendo en práctica esto, algunos me han escrito, otros han hablado con otros líderes, así que me gustaría que después puedan sacarse dudas, hacer algunas preguntas y continuar con este estudio. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos el sábado y bueno, Dios los bendiga mucho.